La noche en que el pueblo decidió que la culpa sabía mejor que el pan, el viento dejó de sonar como viento y empezó a sonar como susurro. Yo lo noté al cerrar la puerta de mi casa. No era el silbido entre rendijas, era una voz sin garganta, rozando la madera, como si alguien se quedara afuera solo para escuchar si adentro aún quedaba fe. San Jerónimo del Umbral tenía esa costumbre antigua de parecer inocente cuando convenía. Las fachadas blancas, las macetas en las ventanas, el farol de la plaza que parpadeaba como un ojo cansado. Todo eso seguía ahí, maquillando. Pero debajo del maquillaje, algo se estaba comiendo al pueblo desde dentro, como se come un gusano una manzana, sin prisa, sin ruido, con paciencia. La procesión regresó del cementerio hacia la iglesia con la misma obediencia con la que se vuelve a casa después de un funeral. No era una multitud descontrolada, era peor, era una multitud organizada por una necesidad común. Las velas avanzaban como un río de fuego suave. Las voces, a ratos, entonaban aquel himno mariano torcido que ya se había vuelto su contraseña. Y entre todos, la mujer del velo negro caminaba al frente con la calma de quien cree que el final ya está escrito. Elena iba unos pasos antes que yo, la espalda rígida, los hombros tensos como si cargara una cruz que nadie más veía. El padre Tomás caminaba a su lado, encorvado, apretando un crucifijo viejo con tanta fuerza que parecía querer hundirlo en su propia palma. Mateo caminaba detrás de Elena como una sombra fiel. No seguía, custodiaba. Y lo más terrible de esa custodia era lo familiar que podía resultar si uno quería engañarse, un hermano acompañando a su hermana. Un hijo regresado escoltando a la que lo trajo de vuelta. Solo que, en los ojos de Mateo, había un brillo que no pertenecía a un muchacho del pueblo. Era un brillo de puerta. Al cruzar el umbral de la iglesia, el aire cambió. La iglesia siempre cambia el aire, incluso cuando no pasa nada, huele a cera, a madera, a incienso. Pero esa noche olía a algo más húmedo, más denso, como un aliento guardado demasiado tiempo en una habitación cerrada. Las velas de la nave parpadearon sin que nadie las tocara. La urna de cristal, en el altar lateral, parecía esperarnos con paciencia de cosa viva. Y entonces, antes de que la hermandad empezara de nuevo su canto, Elena se plantó frente al altar mayor, con el mentón alto, como si el miedo le hubiera enseñado una forma nueva de orgullo. «Tenemos que hacerlo ahora», dijo. Su voz cortó el murmullo del pueblo. Se hizo un silencio que no era respeto, era hambre que se detiene a escuchar. Tomás la miró con ojos agotados. «Elena», susurró. «No sé si podrás». Mateo soltó una risa mínima, como un soplo. «Puede», murmuró, «si está dispuesta a pagarlo completo». Elena giró hacia él. Había lágrimas secas en su rostro, pero su mirada era firme. «Cállate», dijo. Mateo sonrió con una dulzura cruel. «No mandas tú», respondió. «Manda el rosario». La mujer del velo avanzó un paso. Su voz era suave, como si alabara. «La portadora habla», dijo. «Qué hermoso. Qué oportuno». Elena no se movió. Ni se arrodilló. Ni huyó. Tomás abrió la sacristía y regresó con su cuaderno viejo, atado con cuerda. Cuando lo vi, sentí un escalofrío. En un pueblo como el nuestro, un cuaderno puede pesar más que un arma. Porque en las páginas se guardan cosas que la boca no se atreve a sostener. Tomás lo colocó sobre el altar mayor y lo abrió con manos temblorosas. El voto del rosario, leyó en voz alta. Un murmullo recorrió a la hermandad. La mujer del velo frunció el ceño apenas. Mateo inclinó la cabeza, interesado, como un animal ante el olor de carne. Tomás continuó. 4 actos para cerrar lo que se abrió. El primero, confesar sin excusas. El segundo, perdonar sin premio.
El tercero, renunciar sin testigos. Y el cuarto, tragó saliva. El cuarto, enterrar el nombre verdadero. El silencio que siguió fue áspero. Hasta las velas parecieron arder más lento. La mujer del velo sonrió con los labios, no con los ojos. Poético, dijo. Antiguo. Inútil. Porque el nombre ya está aquí. Solo falta pronunciarlo. Tomás palideció. Elena miró al sacerdote como quien mira a un hombre parado al borde de un pozo. ¿Tú sabes el nombre?, preguntó Elena. Tomás abrió la boca, pero el sonido no salió. El miedo lo tenía atrapado en la garganta como una mano. Mateo se acercó lo suficiente para que su voz fuera un cuchillo. Claro que lo sabe, susurró. Lo escondió aquí. Y apoyó 2 dedos en la garganta de Tomás. No fue un gesto violento. Fue un gesto íntimo. Y por eso fue más monstruoso. Tomás se estremeció como si lo quemaran. La hermandad se inclinó hacia adelante. Vi ojos brillantes en las sombras, vecinos, madres, hombres del mercado, la panadera, el mecánico. Gente que yo había saludado toda la vida. Su hambre los volvía devotos de algo que no se debía adorar. Elena respiró hondo. Su voz salió rota, pero firme. Confesar sin excusas, dijo. Ya confesé que lo deseé. Pero no confesé todo. La mujer del velo asintió, complacida. Entonces alimenta, susurró. Elena apretó los dientes, como quien se prepara para arrancarse una uña. Cuando Mateo desapareció, dijo, no solo lo extrañé. Hubo un solo día, en que me sentí libre. El murmullo que recorrió la nave fue como el sonido de un animal olfateando sangre. Elena siguió, llorando de rabia. Libre porque yo lo cargaba. Porque yo lo defendía. Porque yo era su excusa. Y cuando se fue, respiré. Y después recé para que volviera, no por él, por mí. Para no sentirme un monstruo. La hermandad suspiró como si bebiera. Ese era el alimento, la mezcla vergonzosa, la verdad que te humilla. Elena se limpió el rostro con la mano. Ese es mi pecado completo. No el amor. El amor suena bonito. Mi pecado es mi mezcla. Mateo la miró fijo, y por un instante su sonrisa vaciló, como si algo humano intentara asomar desde el fondo del regreso. Fue mínimo. Pero Elena lo vio. Yo también. Tomás, con los ojos húmedos, murmuró. Elena. Ella no lo miró. Segundo acto, perdonar sin premio. La hermandad se removió, inquieta. Perdonar no alimenta, perdonar quita. Elena miró al pueblo, uno por uno. Y el dolor en sus ojos fue casi insoportable. Los perdono, dijo, por cantar. Por dejarse usar. Por querer un milagro que los convierta en excusa. Un murmullo de indignación corrió entre algunos. Otros bajaron la mirada, como si esa palabra les tocara un nervio. Elena respiró temblando. Y perdono al padre Tomás, añadió, por haber abierto una puerta antes. Por haber traído su sombra aquí. Tomás se estremeció, como si esas palabras le arrancaran una espina. Elena giró hacia la urna y habló sin temblar. Y te perdono a ti. Un frío se derramó por la nave. La mujer del velo abrió los ojos un poco más. Eso es blasfemia, escupió alguien. Elena no bajó la mirada. No te perdono porque lo merezcas, dijo. Te perdono para que no tengas nada mío. El vidrio de la urna se empañó bajo una respiración inexistente. Por un instante apareció una palabra, lenta, como escrita desde adentro. Hambre. Elena tragó saliva. Mateo sonrió, triunfante.
¿Lo ves?, susurró. ¿Te entiende? Elena apretó los puños. Tercer acto, renunciar sin testigos. La mujer del velo soltó una risa breve. Entonces detente, dijo. Estamos mirando. Elena levantó el mentón. Renunciar sin testigos no significa renunciar en secreto, respondió. Significa renunciar sin aplauso. Sin premio. Sin que me perdonen por hacerlo. Renunciar aunque me odien. El silencio fue como una cuerda tensada. Elena miró a Mateo. Mateo, si hay algo de ti ahí dentro, perdóname. Mateo dio un paso adelante. Su voz fue suave, casi infantil. No me sueltes, susurró. No sabes vivir sin mí. Esa frase le pegó a Elena como un golpe en la boca del estómago porque era verdad y trampa al mismo tiempo. Elena cerró los ojos. Las lágrimas le brotaron. Cuando los abrió, había una decisión en ellos que me dio miedo. Aprenderé, dijo. Y con una calma feroz, pronunció. Renuncio a retenerte. Renuncio a poseer tu regreso. Renuncio a creer que mi amor me da derecho a un cuerpo de vuelta. Mateo se quedó inmóvil. Por un segundo, juraría que vi a Mateo, al verdadero, asomar detrás de esa máscara. Vi dolor. Vi una súplica muda. Vi, quizá, un agradecimiento mínimo. Luego desapareció bajo el brillo de puerta. La mujer del velo se impacientó. El hambre se cansa rápido cuando no le dan lo que quiere. Basta, dijo. Falta el cuarto acto. El nombre. Dilo, padre. Y entonces el pueblo mostró su cara más humana, que es la más cruel cuando está convencida. Dos hombres sujetaron a Tomás por los brazos, no con violencia caótica, sino con firmeza ritual. Como si lo prepararan para la comunión de su propia garganta. Tomás jadeaba. No, susurró. No lo diré. Mateo se acercó al sacerdote y apoyó los dedos otra vez en su cuello, con una ternura asquerosa. Dilo, susurró. Y tendrás paz. Elena gritó. No. Pero ya era tarde, no porque Tomás quisiera, sino porque el cuerpo a veces traiciona cuando la mente se niega. Tomás tosió, fuerte, como si algo quisiera salir de adentro. Y en esa tos escupió un hilo oscuro al suelo del altar. No era sangre. Era algo más negro, denso, como tinta vieja. La mancha se extendió en la baldosa como una palabra que intentan hacer. La hermandad exhaló un sonido de placer colectivo. La mujer del velo sonrió con triunfo. Tomás cayó de rodillas, tosiendo, y entre la tos se escuchó una sílaba, solo una, que no era español, ni latín, ni nada que yo hubiera oído. Elena se congeló. Tomás intentó taparse la boca con las manos, desesperado, como si pudiera contener una puerta con los dedos. Mateo inclinó la cabeza, escuchando, encantado. La urna golpeó una vez, sorda, como un latido. Elena comprendió de golpe la verdad del cuarto voto, no era enterrar un hueso, no era quemar una página, no era recitar una fórmula. Era evitar que el nombre saliera completo. Era enterrarlo antes de que respirara. Y para eso, Elena tendría que hacer algo que no se perdona. Se acercó a Tomás con rapidez. Padre, susurró. Mírame. Tomás la miró con ojos de niño, aterrorizado. Me lo están sacando. Elena lloraba. Se quitó de la muñeca la cinta de tela que usaba para el cabello, una cosa simple, cotidiana, y la sostuvo entre los dedos como si fuera un instrumento quirúrgico. Tomás entendió y negó con la cabeza. No. Elena apretó los dientes. No es castigo, susurró. Es misericordia.
y le ató la tela alrededor de la boca, apretando lo suficiente para impedir que las palabras salieran. Tomás gimió detrás de la tela. Elena temblaba tanto que sus manos parecían de otra persona. Pero no soltó. La hermandad estalló en murmullos indignados. La mujer del velo dio un paso adelante, furiosa. ¿Qué haces?, escupió. Mateo avanzó. Su voz ya no sonó humana, sonó como un hueco hablando. Dame la boca, dijo. Las velas parpadearon como si alguien las soplara desde el suelo. La urna se empañó de golpe y en el vaho apareció una frase larga, arañada desde adentro, desesperada. Dame la boca. Elena dio un paso atrás, protegiendo a Tomás con su cuerpo. Y sentí, con horror, que esa frase no era metáfora. Era un pedido literal. Elena levantó el crucifijo del altar y lo dejó sobre la madera, como quien aparta un símbolo para decir, esto no se gana con símbolos. Si el nombre sale, gritó Elena al pueblo, ustedes no van a ser devotos. Van a ser comida. Hubo un instante de vacilación. Un temblor humano. Porque la palabra comida recordaba la realidad. La mujer del velo, sin embargo, sonrió. Tenemos hambre, dijo. No miedo. Elena se giró hacia la urna. Puso la palma sobre el vidrio, y el vidrio se empañó bajo su mano como si el santo respirara contra ella. No tendrás el nombre, susurró. No saldrás completo. En el vaho apareció una palabra, simple. Hambre. Elena cerró los ojos. El rosario negro no estaba en su mano, pero lo sentía en el aire, como se siente una tormenta antes de caer. Sintió que el pueblo entero era un coro listo para prestar su boca. Y entonces Elena hizo algo que yo no olvidaré, no atacó, no huyó, no suplicó. Provocó una verdad. Se giró hacia la hermandad. Si quieren alimentar esto, dijo, entonces confiesen algo más. La mujer del velo rió. Nos hemos vaciado. Elena negó con la cabeza. Han dicho pecados que los hacen ver interesantes, replicó. Han dicho culpas que pueden dramatizar. Pero no han dicho el pecado real, el que los avergüenza de verdad. El círculo se removió, incómodo. Ese tipo de verdad no se traga fácil. Elena caminó entre ellos, mirándolos uno por uno. Tienen hambre porque odian su vida, dijo. Porque odian este pueblo. Porque odian lo que se han convertido. Y quieren que algo sobrenatural lo justifique. Alguien murmuró una protesta. Otro bajó la mirada. La culpa cambia de sabor cuando deja de ser espectáculo. Elena se detuvo frente a la mujer del velo. Tú, dijo. ¿Qué quieres que regrese? La mujer sonrió. La fe. Elena la miró fijo. Mientes. Por primera vez vi ira real en los ojos de la mujer. ¿Perdón? Elena se inclinó hacia ella, casi susurrando. ¿Quieres que regrese el poder?, dijo. Que te miren. Que te sigan. Que te necesiten. El círculo se tensó. Había gente que la seguía y gente que la temía. La palabra poder les ardía en la lengua. La mujer del velo apretó los puños. Y su sonrisa se volvió cuchillo. Tú también quieres poder, susurró. Quieres decidir quién vive y quién vuelve. Elena no negó. Tragó saliva. Sí, admitió. Quise. Y por eso renuncio. La palabra renuncio cayó como una piedra en el pecho del pueblo. Porque renunciar es dejar de comer. Mateo, detrás, se movió. Parecía irritado. Y sin embargo, hubo un segundo en que su rostro se contrajo con algo parecido al dolor. No al dolor físico, sino al dolor de una cuerda que se afloja.
Elena lo sintió. Mira, susurró Elena hacia Mateo, casi sin mover los labios. No te voy a usar. Mateo abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Su lengua parecía pesada, como si le faltara la pieza enterrada en el cementerio. Ese detalle me heló, tal vez sí importaba. Tal vez Elena había logrado, aunque fuera por horas, quitarle un instrumento. La mujer del velo chasqueó la lengua. Basta de moral, dijo. Falta el nombre. Y ahí el hambre se volvió acción. 2 miembros de la hermandad avanzaron hacia el cuaderno de Tomás sobre el altar. Querían páginas. Querían letras. Querían lo que el sacerdote no podía pronunciar. Elena reaccionó al instante. Agarró el cuaderno contra el pecho como si protegiera a un bebé. Nadie lo toca. Gritó. La hermandad la rodeó. La mujer del velo sonreía con paciencia depredadora. Entonces lo leeremos con tus manos, dijo. Al fin y al cabo, tú eres la portadora. Elena retrocedió un paso. Tomás, de rodillas, con la boca atada, levantó la vista hacia Elena con una gratitud muda y un terror inmenso. Porque sabía lo que estaba a punto de pasar, el hambre busca letras como busca carne. En el forcejeo, una hoja se rasgó del cuaderno. Cayó al suelo y el viento, un viento que no debería existir dentro de una iglesia, la arrastró hacia el altar lateral. La hoja se pegó al vidrio de la urna como una lengua nueva. Yo vi la hoja de reojo. Vi tinta antigua. Vi subrayados violentos, como si alguien hubiera intentado borrar una palabra a fuerza de marcarla. Vi, por un instante, las primeras letras. A, N, G. Elena la vio también. Se le fue el color del rostro. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un cadáver levantarse. Tomás gimió detrás de la tela. Mateo se quedó inmóvil, como si reconociera un olor. La urna golpeó con fuerza. El vidrio vibró como una garganta. El pueblo exhaló un sonido colectivo, una de devoción y hambre. La mujer del velo sonrió como quien ve por fin el camino. Ya casi lo tenemos, susurró. Elena tragó saliva. Y entonces hizo lo único que podía hacer alguien que entiende que ciertas palabras no deben completarse, quemó la pista. Tomó una vela del altar, la acercó a la hoja pegada al vidrio, y la encendió. El papel ardió rápido. La tinta se retorció. Los subrayados se hicieron ceniza. El humo subió y olió a madera quemada de verdad, no a incienso usado para tapar. La hermandad gritó. No de dolor, de pérdida. Tomás lloró en silencio. Mateo dio un paso hacia Elena, furioso, y se detuvo, como si el fuego lo repeliera. Eso fue lo más inquietante, el regreso temía ciertas cosas. Todavía. La urna vibró. El vaho apareció con violencia en el cristal, y una palabra se dibujó, breve, desesperada. No. Elena, iluminada por el fuego, susurró. Sí. El papel se volvió ceniza y cayó como nieve negra sobre el altar lateral. Por un instante, la iglesia entera se quedó quieta. El pueblo parecía haber perdido la brújula. No porque se hubieran vuelto buenos, sino porque se les había escapado un trozo de comida. La mujer del velo apretó los dientes. Lo quemaste, dijo. Elena temblaba. Su garganta ardía de contener el llanto. Lo enterré, respondió. La mujer soltó una risa fría. No enterraste nada. Solo lo escondiste. El rosario no olvida. Elena miró a Tomás, que respiraba con dificultad detrás de la tela. Luego miró a Mateo, cuya mirada alternaba entre odio y una sombra de tristeza. Y comprendió la trampa final, impedir el nombre por una noche no bastaba.
Había que cumplir el cuarto voto de verdad, enterrar el nombre completo donde no pudiera ser pronunciado. ¿Pero dónde se entierra un nombre? Tomás, como si leyera su pensamiento, intentó hablar detrás de la tela. Elena lo desató un poco para que pudiera respirar, pero no lo suficiente para que pudiera pronunciar sílabas claras. Tomás jadeó, con lágrimas en los ojos. No, lo dije, susurró, apenas. Gracias. Elena le tomó la mano. No me des las gracias, dijo. Todavía no está cerrado. Tomás la miró con terror lúcido. La palabra, murmuró. Era el comienzo. Yo. Elena lo interrumpió, apretando su mano. No intentes recordarlo aquí, susurró. Aquí todo escucha. La mujer del velo, a unos metros, observaba. No se lanzó. No gritó. Estaba calculando. Porque el hambre también sabe esperar cuando huele una próxima comida. Se retirarán, dijo la mujer, al fin, alzando la voz para su gente. Por ahora. El círculo murmuró, molesto, pero obedeció. La hermandad se movió hacia la salida en una procesión más lenta, como si el aire mismo les pesara. Algunos miraron a Elena con resentimiento. Otros con miedo. Otros con una especie de respeto asqueroso, el respeto que se le tiene a quien se vuelve interesante. Antes de cruzar el umbral, la mujer del velo se giró hacia Elena y sonrió. La boca no es la única puerta, susurró. Cuando no nos dan la boca, pedimos el corazón. Y se fue. Las puertas se cerraron. La iglesia quedó en un silencio que parecía respirar. Las velas, por primera vez en horas, ardían sin parpadear. Eso no tranquilizaba. Era como cuando un depredador deja de moverse para escuchar mejor. Elena se apoyó en una columna, exhausta. Tomás se sentó en el primer escalón del altar, con la tela aún colgando de su cuello como un recordatorio. Mateo permanecía de pie, muy quieto, mirando la urna como si la urna le devolviera instrucciones. Yo me acerqué a Elena. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, porque el silencio era demasiado grande para no romperlo. Elena cerró los ojos. Enterrar el nombre completo, susurró. Tomás negó con la cabeza. Si lo recuerdo, dijo, si lo completo, podría salir. Elena lo miró con una dureza tierna. Por eso no lo dirás aquí, respondió. Ni frente a ellos. Ni frente a la urna. Lo diremos donde no haya coro. Tomás tragó saliva. ¿Dónde? Elena se llevó la mano al pecho, justo sobre el corazón. En la soledad, susurró. Donde la palabra no pueda ser repetida. Donde no pueda volverse himno. Mateo soltó una risa leve. No puedes huir de un nombre, dijo. Los nombres siempre regresan. Elena lo miró con dolor. Entonces aprenderé a vivir con una ausencia, susurró. Sin tu regreso. Mateo parpadeó. Por un segundo, su rostro se contrajo con algo parecido al sufrimiento real, como si el verdadero Mateo estuviera allí dentro, golpeando el vidrio de su propia cara. Elena lo vio y tembló. Mateo, dijo, casi sin voz. Mateo retrocedió un paso, como si esa palabra lo quemara. Su máscara volvió. Soy lo que pediste, dijo, seco. Y el pueblo pedirá más. Elena respiró hondo. Miró la urna. El vidrio estaba limpio ahora, sin vaho, sin mensajes. Y eso era lo peor, lo que se oculta no siempre se calla, a veces solo se prepara. Antes de salir de la iglesia, Elena se acercó al altar lateral y apoyó la frente un segundo en el vidrio frío. No como devoción, sino como despedida. No tendrás mi boca, susurró.
El vidrio no se empañó. No apareció palabra. Pero Elena sintió, y yo también lo sentí en el aire, un roce mínimo, como el sonido de cuentas chocando muy cerca, arrastrándose por piedra, buscando mano. Cuando salimos, la plaza estaba vacía. Las ventanas seguían con velas encendidas, como ojos que fingen dormir. En algún lugar, un perro aulló una vez y se calló, como si alguien le hubiera ordenado silencio. Tomás caminaba con la cabeza baja, tocándose la garganta a cada rato, como quien teme que una sílaba se le escape por accidente. Elena caminaba recta. Mateo caminaba detrás, demasiado silencioso. Yo, en ese momento, entendí algo con una claridad amarga. El cuarto voto no era un acto de fe. Era un acto de guerra. Una guerra sin espadas, sin gritos, sin heroísmo bonito. Una guerra de lengua contra silencio, de deseo contra renuncia, de hambre contra aceptación. Y si Elena ganaba, no ganaría una recompensa. Ganaría lo único que el rosario siempre odia ofrecer. La posibilidad de que el dolor no se convierta en puerta. Esa noche, antes de entrar a su casa, Elena se detuvo y miró hacia la iglesia. La torre del campanario se recortaba contra el cielo como una mano oscura. Por un instante, juraría que escuché un repique suave, un sonido de campana sin campana. Elena susurró, como para sí misma. El nombre, lo enterraremos. Pero no en tierra. Tomás la miró. ¿Entonces dónde? Elena respondió sin mirarlo, como si la respuesta le doliera. En mí. Y en esa palabra, en mí, sentí que el episodio no estaba cerrando, sino apretando su nudo. Porque para enterrar un nombre en uno mismo hay que aceptar una cosa terrible, que el enemigo no siempre está afuera. A veces el enemigo es la parte de ti que aún quiere pedir un milagro. El viento volvió a rozar las paredes del pueblo. Y en ese roce, entre el silbido y el susurro, yo juraría que escuché una frase mínima, como un eco desde debajo de la piedra. Regresa. Pero Elena no se persignó. No corrió. No respondió. Solo cerró la puerta con calma. Y ese silencio elegido, fue lo más valiente que vi en San Jerónimo del Umbral desde que el Rosario Negro nos aprendió el nombre del hambre.